cosas todos los días es celebrar tus logros, hasta por WhatsApp, porque detrás de nuestras plataformas digitales hay personas listas para brindarte el mejor servicio. Visión Banco, más digitales, más humanos. En Tigo Biz. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días en esta agradable tarde de jueves 15 de julio. Estamos arrancando un nuevo espacio de Zona Agro, aquí donde traemos toda la información de lo que acontece no solamente en el campo, sino en el sector primario, el sector productivo y el impacto que también se da en el sector secundario y terciario, porque es una cadena. Si el sector primario no está bien, tampoco lo estarán el secundario y el terciario. Así es que es importante conocer la realidad y la situación de cada ámbito y, por supuesto, todas las innovaciones, proyectos y los trabajos, iniciativas que muchas organizaciones, tanto del sector público como privada, van llevando adelante para fortalecer cada sector. En este caso, el sector primario, el campo, el agro, la agricultura y la ganadería, eso es lo que vamos conociendo en este espacio de Zona Agro. Vamos a hablar un poco de lo que es el empleo rural, cuáles son sus implicancias, hasta qué punto llega, qué tan importante es fortalecer el empleo rural a nivel Paraguay, considerando la realidad que estamos atravesando actualmente, y por supuesto también la importancia que tiene el empleo o la agricultura en cuanto a la generación de empleo propiamente y todos los objetivos que se deben de llevar adelante. Ya para esto la tenemos con nosotros a la representante asistente de programas de la FAO en Paraguay, Fabiola Alcorta, para comentarnos un poco de todos los trabajos que llevan realizando actualmente. Fabiola, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniel. Un gusto saludarte y también a toda la teleaudiencia que sigue el programa en 5 días. Fabiola, no te estamos viendo ahora mismo. No sé si es problema de mi conexión a internet o es problema de tu conexión. A ver si... Ahí te estamos viendo, ahí te estamos Ahí me viendo. están viendo. Ya, Perfectamente. qué bueno, qué bueno. Un gusto, les saludaba a toda la teleaudiencia, a vos, Daniel, también, ¿verdad? Así que un placer saludarles y estar aquí para poder conversar sobre este tema bastante interesante, que a veces tenemos cierto prejuicio cuando ponemos ciertas palabras en el concepto, ¿verdad? Es así, comentándonos un poco, cuando hablamos de empleo rural, ¿a qué nos referimos? ¿A una persona subordinada a otra en el campo o una persona que genera su propio ingreso? Perfecto, una muy buena pregunta, Daniel. Mira, para nosotros en FAO, ¿cómo entendemos el empleo rural decente? ¿Por qué no solamente hablar de empleo? ¿Y por qué hablamos como FAO de empleo rural y encima decente? ¿Verdad? Y las tres palabras son bastante importantes y engloban el enfoque que FAO quiere dar para apoyar a los gobiernos, ¿verdad? Y eso tiene que ver justamente en que el empleo rural decente se refiere a cualquier tipo de actividad, ¿verdad? Una ocupación, un trabajo, un negocio, un emprendimiento, como llamamos acá en Paraguay, ¿verdad? Las pymes, algún tipo de servicio que lo realiza tanto hombres, mujeres, jóvenes, adultos, ¿verdad? ¿A cambio de qué? De una remuneración o de un beneficio, ¿verdad? ¿Y por qué rural? Porque se desarrolla en las zonas rurales, ¿verdad? Entonces el concepto de empleo rural decente es bastante amplio, es toda actividad económica, ¿verdad? Que implique alguna transacción financiera o no, o de beneficios, ¿verdad? Y que se desarrolle en este ámbito rural, ¿verdad? Entonces, por eso es sumamente importante poder entender de qué estamos hablando cuando hablamos de empleo rural decente, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que es solamente un trabajo remunerado y que tiene una línea jerárquica, como decís, tener un patrón y ser nosotros subordinados, o al revés, ser patrones y tener subordinados, ¿verdad? Y en realidad el enfoque es bastante amplio, es hablar de toda nuestra actividad económica en el ámbito rural, en donde hagamos una ocupación, un trabajo, un oficio, ¿verdad? Entonces a eso nos referimos, O básicamente. sea que tampoco está ligado netamente a la tierra, a ser agricultor o productor específicamente, porque uno piensa empleo o trabajo rural, directamente campo, directamente commodities, tierra o agricultura, ganadería. Exactamente. Sin embargo, ahí también es muy importante tener en cuenta cuando hablamos de la producción, que la producción se enmarca dentro de lo que nosotros conocemos como un sistema alimentario, ¿verdad?
cuando hablamos de sistema, hablamos de diferentes dimensiones, podríamos decir, ¿verdad? La producción tiene diferentes aristas. Tiene trabajadores que trabajan la tierra, necesita de la tierra, pero también necesita de innovación, necesita de tecnología, necesita de diferentes tipos de desarrollo de capacidades, ¿verdad? Entonces, el mundo rural no es solamente cultivar, específicamente per se, ¿verdad? El mundo rural tiene sus características por la zona geográfica y por cómo se desarrolla la economía, pero implican trabajos no agrícolas también, pero que están vinculados a la producción. Claro, y es ahí donde, bueno, de manera innata muchas comunidades se desarrollan, generan fuentes de ingresos, trabajan en alianza muchas veces y no se dan cuenta muchas de ellas. Exactamente, y es muy importante tener en cuenta que la Organización Internacional del Trabajo habla del empleo decente, ¿verdad? ¿Y por qué? Y esa palabra yo, Daniel, quiero reforzar un poco en este diálogo que tenemos, porque cuando hablamos, podemos hablar de empleo rural, pero no es lo mismo hablar de empleo rural y hablar de empleo rural decente, ¿verdad? Entonces ahí hay como un matiz, ¿verdad? Muy importante con la palabra que agregamos a esto. ¿Por qué? Porque la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, tiene unos acuerdos internacionales y convenios que todos los países firman, ¿verdad? Y todos, tanto vos, yo y la población activa laboralmente, ¿verdad? Con un empleo, sea del tipo de la característica que te mencioné al inicio, ¿verdad? Habla de que en realidad se tiene que basar al menos en 5 normas, ¿verdad? Que se tienen que tener en cuenta en el trabajo, ¿verdad? Y esas 5 normas pasan por, uno, respetar estas normas fundamentales que establece la OIT en sus convenios, ¿verdad? ¿Y cuáles son? Y de manera muy resumida te voy a dar porque tenemos poco tiempo, pero me parece importante poder citar. Uno, que tiene que ver no al trabajo infantil, ¿verdad? Cualquier empleo rural, cuando hablamos de un empleo rural decente, implica de que no hay niños trabajando, ¿verdad? Entonces, esa es una primera norma que plantea la Organización Internacional del Trabajo. La otra norma que habla es no un trabajo forzoso, ¿verdad? Antes se conocía también como trabajo esclavo, ¿verdad? Pero en realidad no un trabajo forzoso. Y imagínate, en el mundo hay casi como 3.5 millones de personas que aún siguen realizando trabajo forzoso. O sea, no, a veces no podemos dimensionar, pero sí se da un trabajo forzoso. Ese es el segundo punto que hay que tener en cuenta para hablar de un empleo rural decente. El tercer elemento que nos habla la OIT tiene que ver con la no discriminación en el trabajo, ¿verdad? Y esto también tiene que ver muchas veces con las mujeres, ¿verdad? Sabes que el tema de la igualdad de género es un punto sumamente complicado y más cuando hablamos en trabajos del sector rural, ¿verdad? Sí. Muchas veces las mujeres sufren con discriminación al ser pagadas con un porcentaje mucho menos que el hombre realizando el mismo trabajo, ¿verdad? Sí. Entonces, si queremos seguir hablando de un empleo rural decente, tenemos que tener en cuenta que este trabajo no tiene que implicar una discriminación. Y el cuarto elemento que te mencionaba tiene que ver con esta situación de libertad de garantizar la asociatividad, ¿verdad? Ujú. Y el derecho a la negociación colectiva, ¿verdad? No necesariamente hablamos de sindicatos ni de otro tipo de, ese es un mecanismo, ¿verdad? Pero sí los trabajadores, sea en zonas urbanas o sean en zonas rurales, eh, tienen que tener un mecanismo de negociación, ¿verdad? Y de negociaciones colectivas, ¿verdad? Sabemos que están las cooperativas, están las asociaciones, son espacios, ¿verdad? De negociación colectiva. En la producción eso se da mucho, ¿verdad? Las cooperativas son los espacios de negociación muy importantes en nuestro país, ¿verdad? Para trabajar y que los productores puedan tener negociaciones justas, digamos, en todo lo que tenga que ver con la comercialización. Entonces, hablar de empleo rural decente, sí o sí tenemos que pensar en estos 4 puntos que te mencioné, ¿verdad? Ujú. Por la palabra decente. O si no, estamos hablando de un empleo rural, ¿verdad? Un empleo Claro. rural, pero que tiene ciertos elementos que no lo hacen que sea un trabajo, un empleo rural decente.
Y muchos de estos elementos, Fabiola, están totalmente insertos en nuestra cultura misma, en la idiosincrasia paraguaya. El trabajo infantil, por ejemplo, está tan camuflajeado con que a los niños ya desde pequeños se los lleva a la chacra, se le empieza a enseñar a cómo trabajar la tierra o se le empieza a, digamos, inculcar el trabajo forzoso. Y en cuanto a la mujer que se tiene que quedar en la casa muchas veces, esto está arraigado en la cultura paraguaya y son ciertos tabúes que tenemos que ir rompiendo también. Asimismo, Paraguay tiene legislaciones y hizo muchos avances en temas de trabajo infantil. Falta aún mucho, ¿verdad?, por seguir haciendo. Y parte de nuestra cooperación justamente con la Organización Internacional del Trabajo es acompañar el proceso de políticas públicas que puedan ayudar a, por un lado, disminuir la discriminación, ¿verdad?, del empleo con las mujeres y jóvenes, principalmente también podríamos incluir pueblos indígenas, ¿verdad? Y el tema del trabajo infantil y el trabajo forzoso, ¿verdad? El trabajo infantil en Paraguay hay legislaciones, ¿verdad?, que especifican las edades y qué tipos de trabajo pueden realizar ya adolescentes, te diría, ¿verdad? Ya serían niños igual porque hasta los 18 años es considerado niño, ¿verdad? Y sí, siempre tiene que ver con el hecho de que debe primar el derecho del niño o la niña, ¿verdad? De asistir a la escuela, tener una educación, tener salud, tener acceso a alimentos, tener acceso a un techo donde vivir, ¿verdad? Con toda la calidad que se le pueda, básica que debe requerir un niño o una niña, ¿verdad? En detrimento de eso, puede aprender oficios, puede aprender que estén acordes a su edad, ¿verdad? El trabajo infantil muchas veces, como vos decís, se puede camuflar y uno por desconocimiento muchas veces y por querer apoyar económicamente a ciertas familias, accede a eso, pero hay maquinarias del sector agrícola que no están preparadas ni para el tamaño ni el peso que un niño o una niña pueden realizar, ¿verdad? Otra de las actividades también que tiene que ver es con el cuidado de los cultivos, por ejemplo, con la aplicación de los químicos que se necesitan para la protección de la producción. Se requiere equipamiento para el adulto mismo, ¿verdad? El adulto mismo tiene que tener unas buenas prácticas de aplicación, ¿verdad? Y eso requiere equipamiento que no está preparado para un niño o una niña, ¿verdad? Entonces, no, muchas veces esto ocurre por un desconocimiento. Y ahí nuevamente voy a lo que al principio te decía. Cuando nosotros hablamos de este empleo rural decente, no solamente hablamos de cultivar la tierra, ¿verdad? Hablamos también de que este empleo tiene que proporcionar seguridad y calidad de trabajo, ¿verdad? A la persona que esté ejerciendo el oficio, el emprendimiento, el desarrollo económico que esté realizando en ese momento, ¿verdad? Entonces, ahí te das cuenta que muchas veces no le prestamos mucha atención o no se invierte mucho en el desarrollo de capacidades, ¿verdad?, de las personas del territorio rural para que puedan acceder a este conocimiento y puedan entender que eso sí puede afectar su salud, sí puede afectar su crecimiento en niños, adolescentes, ¿verdad?, que quieren trabajar, que quieren tener un emprendimiento y no se le puede coartar la libertad de poder generar un emprendimiento, trabajar, pero sí bajo las condiciones de salud, las condiciones laborales que implican que no puede trabajar 8 horas, tiene que estudiar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo compaginamos estos temas en el ámbito rural? Justamente es instalando capacidades, conocimiento, información y tecnología, ¿verdad? Innovación en el desarrollo de este trabajo. Es así, demasiado importante lo que estamos hablando, Fabiola, y esto también es demasiado relevante difundirlo, ampliarlo, de que se haga eco a todo el país, porque muchas personas, y es una realidad también, se someten a condiciones insalubres o desfavorables por necesidades económicas, porque la familia está pasando por alguna realidad que escapa de sus manos, o la propia coyuntura sanitaria que lastimosamente nos está atacando a todos y tiene que someterse obligatoriamente a trabajar bajo normas que no le convienen o que no son decentes o que hasta son inhumanas muchas veces, pero por ganarse aunque sea el pan de cada día. Y son estas brechas las que tenemos que ir rompiendo. Fabiola, ¿hay algunos proyectos o iniciativas que de la FAO Paraguay están trabajando actualmente como para llevar adelante o ir disminuyendo esta brecha? Sí, justamente con respecto a lo que tenga que ver con la inclusión de las mujeres, ¿verdad? En las políticas de inclusión económica, estamos trabajando con la Unidad Técnica del Gabinete Social, el Ministerio de Agricultura,
con el Ministerio de Agricultura desarrollamos una política del sector agrario en donde tiene un componente muy importante de inclusión económica, ¿verdad? Ese componente de inclusión económica justamente parte por fortalecer las capacidades del Ministerio de Agricultura en la oferta pública que brindan los comités de mujeres para que sus emprendimientos se enmarquen dentro de un trabajo vinculado al empleo decente, ¿verdad? Y ese empleo decente cumpliendo estas características que te mencioné, ¿verdad? Y aportando un ejemplo práctico, el crédito agrícola de habilitación ofrece créditos, ¿verdad? Para el sector rural. El crédito agrícola aumenta su cartera para fortalecer a los comités de mujeres. Estamos ayudando a que esa discriminación de acceso a servicios financieros mejore, ¿verdad? Con la asistencia técnica que FAO brinda al Ministerio de Agricultura, a la Unidad Técnica del Gabinete Social y al crédito agrícola de habilitación, ¿verdad? También estamos trabajando, por ejemplo, con el IPTA y con el Ministerio de Agricultura en el desarrollo de nuevas tecnologías, ¿verdad? Con la agricultura familiar campesina, en desarrollar algún tipo de maquinarias o de innovación en el marco del proyecto Más Algodón que tenemos, que es con la cooperación de Brasil, en donde desarrollar maquinarias que sean de fácil acceso, fácil uso y manejo, ¿verdad? Y que se adapten a la realidad del campo y de la finca de ese productor o productora que esté en territorio, ¿verdad? Entonces ahí estamos apoyando el emprendimiento, ¿verdad? De productivo de la pequeña agricultura familiar campesina en el marco del algodón con innovación, pero adecuada, ¿verdad? Y a su vez también el elemento más importante y en articulación con la Organización Internacional del Trabajo en promover y concientizar, ¿verdad? Sobre la implicancia de lo que arrastra el trabajo infantil, ¿verdad? Y el trabajo forzoso. El primer paso, Daniel, es sumamente importante que la gente entienda y conozca de qué se está hablando cuando se habla de trabajo infantil, ¿verdad? Y no se trata de tener un dedo inquisidor o buscar un culpable, ¿verdad? Sino hay un sistema, como vos hablas, que ese sistema, cuanto más conocimiento tenga de cómo poder prevenir y cómo poder apoyar a que un sector joven quiera tener emprendimientos, pueda hacerlo de una manera más sana y respetuosa a sus derechos básicos, ¿verdad? Entonces, se trata de eso y en esa línea trabajamos en articulación con la Organización Internacional del Trabajo que está en Paraguay también, apoyando las campañas que tienen que ver con información relacionada a la prevención del trabajo infantil y del trabajo forzoso en Paraguay también. Qué bueno eso, Fabiola, importante y vamos conociendo. De hecho, varias veces hemos conversado con referentes y representantes de la FAO aquí en el programa y esa iniciativa, ese trabajo tan minucioso, trabajando con ese sector más vulnerable que es el pequeño productor o la familia agrícola campesina, que son de los más desprovistos muchas veces de herramientas para lidiar con todas las coyunturas actuales, es tan importante y bueno, nosotros también esperamos hacernos eco siempre que se pueda de todos los trabajos e iniciativas que llevan adelante desde la FAO aquí en Paraguay. Fabiola, por cuestiones de tiempo, lastimosamente, hay varias preguntas que tengo que dejarlas en el tintero, pero queremos agradecerte por este espacio, por esta charla tan amena, importante conocer cómo están trabajando desde dentro, agradecerte por este espacio y como yo siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. Gracias, Daniel, por el espacio y a disposición para seguir conversando y dialogando sobre estas temáticas de la zona rural. Excelente, muchísimas gracias, un saludo. Gracias, hasta luego. Bien, de esta forma, señora, señor, nosotros vamos llegando al final de este espacio denominado Zona Agro, donde cada día empezamos a juntar y empezamos a exponer todas las informaciones más relevantes de lo que acontece no solamente en el campo, el sector primario, sino también el impacto que se da en el secundario y el terciario, porque sabemos de que el campo es una de las columnas principales de la economía nacional y conocer cómo está hoy o cómo está cada día es muy importante para tomar decisiones desde el sector donde usted se está desempeñando actualmente. Con esto llegamos al final, tenemos que despedirnos, pero será hasta mañana con muchas más noticias y más información aquí por las pantallas de 510 TV. Agradeciendo la preferencia, será hasta la próxima. Chao, chao.
casa con fibra óptica personal. Ahora con mega velocidades de 1000 megas. Fibra óptica para pesos pesados. Mayor velocidad de subida y de bajada. Planes desde 100.000 guaraníes. Te duplicamos los megas de tus planes en combo. Y por ser cliente, también te duplicamos la velocidad. Empezá a disfrutarlo. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. La única con velocidades hasta 1000 megas. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Colegio Cerritos, un lugar para crecer. Colegio Cerritos, con la mejor infraestructura. Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles, seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986-350-660. Excelencia en educación integral. Cerritos. Los fondos patrimoniales de inversión son una manera sencilla y accesible para convertir tus ahorros en inversión. Con una mínima inversión inicial, tu capital se incorpora a un portfolio administrado por especialistas que buscan optimizar la mejor combinación de retorno-riesgo, teniendo la posibilidad de disponer de tu dinero en un plazo mínimo de 48 horas. De acuerdo a tu perfil de inversor y a tus objetivos financieros, Puente te ofrece fondos de renta fija en dólares y fondos de renta fija en guaraníes, conformados por bonos públicos y privados, así como CDAs, aportan rendimientos estables, liquidez y preservación del capital. Con el asesoramiento de nuestros especialistas, invertís en el fondo que más se ajusta a tus necesidades, accediendo a reportes y análisis que te ayudarán a tomar las mejores decisiones. ¿Estás listo para convertir tus ahorros en inversión? Ingresa a puentefondos.com.py y abrí tu cuenta. Puente, administradora de fondos patrimoniales de inversión, Sociedad Anónima. En Electroban Saeca nos reinventamos desde hace 13 años para seguir brindando soluciones a todos nuestros clientes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Hay un JMC especial para cada negocio.
Los camiones más rentables y resistentes para el trabajo, ahora con equipamiento 100% financiado. Acércate a la Feria de Camiones Especiales en Chacomer Outlet, Avenida Madame Lynch, Casi Sucre, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y sábados de 8 a 16 horas. Garantía y respaldo de Chacomer Automotores.